Inocuidad de alimentos, industrialización de la producción agropecuaria. Ok, muchachos, buenas tardes. ¿Qué han escuchado ustedes o qué entienden ustedes por inocuidad de alimentos? Sería mantener los alimentos para que no entren organismos patógenos, algo así. Sí, exacto, exacto, podemos hablar justamente de eso. Entonces, en términos y definiciones podemos decir que la inocuidad de los alimentos es la seguridad que el alimento no causará un efecto adverso en la salud para el consumidor cuando se prepara y o se consume de acuerdo con su uso previsto. ¿A qué se refiere el uso previsto? ¿Qué, qué entienden ustedes por uso previsto? Por ejemplo, Sería el tiempo en el que las personas van a consumir. bueno, el uso previsto, por ejemplo, si es una carne precocida, pues que se cocine, ¿no? Si es un alimento enlatado, pues es para su consumo. Eso es el uso previsto, ¿ya? Ah, ya. La inocuidad de los alimentos se relaciona con la ocurrencia de peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos en el producto terminado. O sea, esa es la importancia, que es en el producto terminado. El peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos, pues principalmente tenemos los agentes biológicos, químicos o físicos. ¿En dónde? En el alimento, con potencial de causar ¿qué? Un efecto adverso en la salud. Por ejemplo, se han visto esos casos de que a veces mm, el pan viene, por ejemplo, con un tornillo o viene con algo relacionado a otra cosa menos que sea parte del pan en sí. O, por ejemplo, a veces se tiene el peligro también de que en los sitios de almacenamiento, en las bodegas de almacenamiento, eh, los roedores dejan sus excretas o dejan sus orinas encima de las latas, de las tapas, y contiene enfermedades, ¿no? Que pueden ser transmitidas ¿a quién? A los seres humanos, ¿ya? Se considera alimento, pues alimento es una sustancia o un ingrediente, ya sea procesada, semiprocesada o cruda, que se destina ¿para qué? Para su consumo, ¿ya? E incluye, por ejemplo, las bebidas, la goma de mascar y cualquier sustancia que se haya utilizado en la fabricación, preparación o tratamiento de alimentos, pero no incluye ¿qué? Cosméticos ni tabaco o sustancias usadas solamente como ¿qué? Como fármacos. Para usted, ¿han escuchado ustedes sistemas de gestión? ¿Qué es sistema de gestión para ustedes, muchachos? Daisy, te toca a ti. El sistema de gestión es algo que está relacionado con, en este caso sería por parámetros, como debe realizarse en este caso, control, calidad, peso, medida. Exacto. ¿Puede ser? Sí, exacto. Estamos hablando que son conjuntos de elementos de una organización que se interrelacionan o interactúan entre sí para establecer ¿qué? Políticas, objetivos y principalmente procesos para lograr estos objetivos. ¿Sí? ¿Y qué es una norma? Para ti, ¿qué es una norma, Daisy? Para mí una norma sería todas las acciones que se deben tomar para un buen trabajo o, por ejemplo, dentro de una empresa, todo lo que rige para procesar un alimento que esté todo de calidad, para tener una buena calidad. Exacto, ¿no? Y las normas, pues, de por sí las normas tienen que ser cosas que nos lleven a ¿qué? A excelentes resultados, ¿cierto? A buenos resultados. Entonces, las normas son reglas de conducta que nos imponen un determinado modo de obrar o de abstenernos. Entonces, justamente esto es muy importante en la elaboración de los alimentos. Por ejemplo, en la elaboración de los alimentos, si usted le exigen que tiene que usar guantes, mascarillas, eh, que tiene que tener cofia, que tiene que estar con su dotación completa. No puede usted simplemente ir con su ropa de calle a preparar dichos alimentos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay unas normas que exigen la calidad de un proceso para poder
cumplir con los parámetros ¿de qué? Del sistema de gestión. Ya, entonces eso es lo importante. Tenemos para hablarles de las normativas de inocuidad, tenemos que referirnos primeramente a lo que es la pirámide de Kelsen, ¿ya? La pirámide de Kelsen nos indica la jerarquía que tienen todas las normativas expedidas y a la cual nosotros tenemos que basarnos no solo en la parte de inocuidad, también en la parte agronómica, ambiental, salud y seguridad, etcétera, etcétera. Empezamos por la punta de la pirámide que nos indica la Constitución del Ecuador, ¿no? Que es sobre la cual se basan todos los lineamientos. Después vienen los tratados y los convenios internacionales. Después vienen las leyes orgánicas o los códigos orgánicos, como ustedes de pronto han de escuchar en algún momento. Después vienen las leyes ordinarias, ¿ya? Después vienen las normativas regionales y ordenanzas distritales. Entonces, la ordenanza del cantón, la ordenanza provincial, ¿ya? Después vienen los decretos y reglamentos, de igual manera. Las ordenanzas municipales. Después vienen los acuerdos y las resoluciones. Y por último, los demás actos y decisiones de los poderes políticos. Entonces, en esa pirámide de Kelsen se basa toda la normativa de la seguridad o de la inocuidad. ¿Ya? Ejemplos de normativas que tenemos acá en el Ecuador, de inocuidad de alimentos. Tenemos, por ejemplo, la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria. Registro Oficial Suplemento 583 del 5 de mayo del 2009, con su última modificación el 27 de diciembre del 2010. De igual manera tenemos la normativa técnica sanitaria para alimentos procesados, la resolución 67, número ARCSA de 067-2015, GGG. También tenemos el protocolo para la higiene de alimentos en establecimientos de expendio, MTT6 PRT 002, año 2020. Este es reciente, esta es por las normativas actuales. También tenemos las normas INEN, ¿ya? INEN, que es el Servicio Ecuatoriano de Normalización de Productos. Ahí tenemos, por ejemplo, la norma NTE INEN 259 de azúcar blanco, requisitos, ¿ya? También tenemos, por ejemplo, la norma NTE INEN 10, que son todos los procedimientos para la leche pasteurizada y los requisitos, ¿ya? Entonces, siempre tengan presente que si vamos a realizar un proceso de industrialización agropecuaria, debemos primero partir en buscar cuáles son las normas INEN aplicadas a ese proceso. De ahí empezamos a cumplir los requisitos oficiales que vengan posteriormente a esto. Entonces, vamos a hablar de la resolución del ARCSA de 010-2017 JCGO, que es la emisión de notificación sanitaria para productores categorizados como microempresas artesanales y EPS, Economía Popular y Solidaria, ¿ya? Los productores nacionales categorizados por el MIPRO como microempresas o artesanales, así también los productores nacionales que tengan conformada una de las organizaciones de Economía Popular y Solidaria, podrán obtener la notificación sanitaria ingresando la documentación establecida en el artículo 26 de la presente normativa técnica sanitaria en las diferentes coordinaciones zonales del ARCSA. ¿Ya? Entonces, ahí está la normativa sanitaria simplificada y la normativa sanitaria para el Ecuapaz. ¿Ya?
Entonces, en la normativa sanitaria simplificada tenemos microempresas artesanales, EPS, el sistema propio del ARCSA. Los productos no aplicables son la leche y las bebidas de riesgo alto. El tiempo de respuesta es corto y ahí está el respectivo código de la normativa sanitaria simplificada. Ahora, la normativa sanitaria del Ecuapaz, todas las categorías emitidas por el MIPRO, industrias, el sistema de acceso global, todos los productos alimenticios y pues este trámite es un poco más largo. Ahí está su respectivo también código de la normativa sanitaria. ¿Ya? La normativa aplicable para la inocuidad de alimentos. Empezamos primero por la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, ¿cierto? Información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa, ¿ya? Después nos sigue la norma NTE-INEN 1334.1, que son los requisitos generales del etiquetado. Después sigue la norma NTE-INEN 1334.2, requisitos del rotulado nutricional, la información nutricional. Después sigue la norma NTE-INEN 1334.3, requisitos para declaraciones nutricionales y declaraciones saludables. Y por último viene el RTE-INEN 022, rotulado de productos alimenticios procesados, envasados, empacados. Este es el semáforo nutricional y las prohibiciones, que es lo que van a exponer nuestros compañeros más adelante. ¿Ya? Ejemplos de normativas de inocuidad de alimentos voluntarias. El Código Internacional de Prácticas, Principios Generales de Higiene de los Alimentos, BPN. Esto está en el Codex Alimentarius. A ver, si les estoy diciendo voluntarias, esta sería como una iniciativa por parte de los emprendedores para tener un mejor control de sus alimentos procesados, ¿no? Por favor, ténganlo en cuenta. El sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control, que sus siglas vienen del inglés HACCP, y directrices para su aplicación. Esto también está en el Codex Alimentarius. La ISO 22000, sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos, requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria. La FSSC 22000, ¿ya? Esta es una norma basada en la ISO 22000 que incluye requisitos adicionales. El BRC es una norma global que específica para la seguridad de los productos agroalimentarios. Y la IFS, que es para ayudar a los proveedores a que suministren productos seguros conforme a las especificaciones y a la legislación vigente. ¿Alguna duda al respecto, muchachos? Consideraciones generales. Importancia de normativas de inocuidad. Bueno, ¿cuál es la idea? Prevenir, eliminar y reducir el nivel de riesgos en la salud humana como consumidores en toda la cadena alimentaria, incluyendo procesos, productos y actividades relacionados con la manipulación y producción de alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año millones de personas se enferman o mueren debido al consumo de alimentos insalubres. Las enfermedades diarreicas son las causantes de la muerte de cerca de 1.8 millones de niños al año, debido al uso de aguas o alimentos contaminados. Cerca del 75% de las enfermedades infecciosas humanas aparecidas en los últimos 10 años han sido ocasionadas por productos de origen animal que no han contado con una gestión adecuada. Importancia de las normativas de inocuidad. Genera buena imagen de la organización, soporte en el cumplimiento legal, mayor beneficio comercial, permite proporcionar productos y servicios que satisfagan las expectativas de los clientes, mejora la gestión de prácticas de fabricación, identificación de riesgos, definición de medidas de control, reducción de las pérdidas y, por supuesto, mejora de indicadores de resultados finales y reduce los costos de fallos e incidencias. Sí, esto es muy importante
yendo al tema de consolidación de las marcas en el mercado. Si ustedes van al supermercado y van a escoger un alimento, si ustedes ven que es un alimento, por ejemplo, de origen orgánico, que tiene su sello, que certifica que es un producto 100% orgánico, que no tiene preservantes, que no tiene endulcorantes, ¿ya? Frente a un producto normal que tiene, eh, que no es orgánico, que no tiene ningún sello, pero ambos tienen un valor muy similar, pues casi siempre uno por salud opta por el producto orgánico, ¿cierto? Y cuando uno, de pronto, cuando la diferencia de precios da para que uno no consuma el producto orgánico porque es un precio muy superior, entonces, ¿qué es lo que hacen los supermercados? Clasifican de acuerdo al tipo de consumo que tienen las personas de la región. Entonces, de pronto, si ustedes en algún momento llegan a ver, es diferente los productos que tenemos acá, por ejemplo, en el Aquí de Cayambe, comparado con el Supermaxi que queda al lado del Estadio Olímpico Atahualpa. Ahí se encuentran productos como que más, digámoslo en palabras escuetas, más aniñados, ¿ya? Que sin gluten, que sin azúcar, que esto, que aquello. ¿Pero por qué? Pues por el tipo de mercado justamente en el que se mueve cada sector. Y de acuerdo al gusto de los clientes, ellos sí ven la importancia de las normativas de inocuidad para seleccionar sus alimentos. Bueno, los peligros en la inocuidad de alimentos, los más comunes y los más presentes son, lo primero que todo, los peligros biológicos, ¿sí? Después vienen los peligros químicos, después vienen los peligros físicos, después vienen los peligros alergénicos y finalmente otros peligros, ¿ya? Basado en los peligros biológicos, pues estos incluyen las bacterias, los virus, parásitos, patógenos, toxinas naturales, toxinas microbianas, los metabolitos tóxicos de origen microbiano. En los químicos tenemos, por ejemplo, los pesticidas, herbicidas, contaminantes inorgánicos, tóxicos, antibióticos, promotores del crecimiento de hormonas, aditivos alimentarios tóxicos, lubricantes, tintas y metales pesados. Y en los físicos tenemos fragmentos de vidrio, metal y madera, piedras u otros objetos que puedan causar daño físico al consumidor. Por ejemplo, acá les quería hablar lo que es la producción del cannabis medicinal, ¿sí? Resulta que en la experiencia colombiana, cuando aprobaron este tipo de producto agroindustrialmente, las fincas florícolas se dedicaron a tumbar sus cultivos de rosas y colocaron sus cultivos de cannabis medicinal, y cuando cosecharon las flores e hicieron los análisis de sus respectivas producciones, encontraron trazas de pesticidas, trazas de metales pesados, trazas de aceites. Entonces, esto, como es un producto para uso farmacéutico, simplemente pues no sirve. No sirve para ese tipo de producción. Entonces, pues ellos tuvieron que, desafortunadamente, esas primeras producciones tuvieron que destinarlas a otro tipo de mercados, ¿sí? Para poder solventar los gastos. Pero bueno, aprendieron a que cuando es un producto para consumo humano, pues tiene que estar libre de agroquímicos, tiene que estar libre de metales pesados o de otras sustancias, porque al fin y al cabo, estas sustancias, si se procesan, de igual manera pasan a los fármacos y de igual manera, si es, por ejemplo, de consumo, entonces pues llega al sistema digestivo de los consumidores, por lo cual hay que tener muy presente estos tipos de peligros a la hora de realizar
procesamientos de los alimentos. Por ejemplo, vamos a un caso muy común acá, el caso de los cultivos de fresas, ¿sí? Que realmente, pues, máximo pasan por un proceso de lavado, porque ni siquiera es un escaldado, simplemente agua con cloro, y de ahí se enfunda o se empaca, de acuerdo a los requerimientos del cliente, pero no se tiene en cuenta todos los productos que se usan para la manutención de la fresa, principalmente en épocas de invierno. Ustedes saben que en épocas de invierno, pues, uno aplica gran cantidad de botricidas, y en el caso de la fresa, son productos que quedan algunos son sistémicos, algunos son protectantes, entonces unos quedan en el sistema de la planta, otros quedan impregnados en la fruta, y uno come, uno dice que rica la fresa, pero realmente uno no sabe qué es lo que se está metiendo a la boca, ¿sí? Además de la falta de conciencia de los agricultores, que ellos solo piensan es en vender, no piensan en la seguridad alimentaria de las personas que consumen su producto, y pues después años después se presentan los problemas estomacales que todos conocemos. Bueno, tenemos normativas de inocuidad de alimentos. Por ejemplo, tenemos la normativa técnica sanitaria para alimentos procesados, que es la resolución 67 del ARCSA, ya, del 2015. ¿Aplica para qué? Alimentos procesados, plantas procesadoras de alimentos, establecimientos de distribución, comercialización, transporte y establecimientos de alimentación colectiva. Ya, establece condiciones higiénico-sanitarias y requisitos que deberán cumplir los procesos de fabricación, producción y elaboración, preparación, envasado, empacado, transporte, comercialización de alimentos para consumo humano, al igual que los requisitos para la obtención de la notificación sanitaria de alimentos procesados nacionales y extranjeros, según el perfilador de riesgos, con el objeto de proteger la salud de la población, garantizar el suministro de productos sanos e inocuos. Esto tiene mucho que ver con lo que son las BPMs. ¿Han escuchado, muchachos, qué son las BPMs? Buenas prácticas de manufactura, ingeniero. Exacto, las buenas prácticas de manufactura. ¿Ya? Dentro de las normativas de inocuidad de alimentos, tenemos la normativa técnica sanitaria para alimentos procesados, los requisitos, procedimientos para la obtención de la notificación sanitaria, representantes técnicos de plantas, permiso de funcionamiento de las buenas prácticas de manufactura en las instalaciones, equipos y utensilios, requisitos higiénicos de fabricación, obligaciones del personal, envasado, etiquetado y empaquetado, almacenamiento, distribución, transporte y comercialización, aseguramiento y control de calidad, procedimiento para la certificación de buenas prácticas de manufactura, transporte, establecimiento de alimentación colectiva. Esta información la pueden encontrar en esa dirección que está en la parte de abajo con letras rojas. ¿Ya? Las normativas de inocuidad de alimentos, pues tenemos el protocolo para la higiene de alimentos en el establecimiento. Aplica a todos los establecimientos públicos y privados de expendio de alimentos frescos, procesados o preparados, envasados o no envasados en todo el territorio nacional. ¿Ya? Esto es para cadenas de supermercados, micromercados y tiendas de barrio,